Hola, mi nombre es Amaidani Myers y soy una abogada con Caridades Católicas en Milwaukee. El programa de servicios de inmigración y refugiados de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Milwaukee está ayudando a las personas a completar sus solicitudes de asilo. Le pedimos que vea este video primero para que usted y su voluntario puedan aprovechar al máximo el tiempo que tienen para realizar la solicitud. Pero antes de hablar sobre asilo, queremos asegurarnos de que comprenda lo que Caridades Católica hará y no hará. Primero, Caridades Católica lo ayudará a completar la solicitud de asilo, pero no iremos con usted a la Corte de Inmigración y no seremos su representante legal. Le daremos una copia de su solicitud de asilo y conservaremos una copia. Si su audiencia en la Corte de Inmigración es en Chicago, llevaremos su solicitud a la Corte y le pediremos una copia con un sello que mostrará la fecha en que la Corte recibió su solicitud. Si su audiencia de inmigración no es en Chicago, enviaremos su solicitud de asilo a la Corte correcta por correo. Sin embargo, no podemos llevarlo a la Corte de Inmigración. En segundo lugar, debe esperar 150 días después de que la Corte de Inmigración reciba su solicitud, antes de solicitar un permiso de trabajo. Caridades Católica lo ayudará a solicitar un permiso de trabajo. Sin embargo, una vez que obtenga su permiso de trabajo, debe comenzar a ahorrar dinero para acudir a un abogado privado. Caridades Católica no podrá hacer nada más por su caso después de esto. No tenemos suficiente personal para encargarnos de todos los casos de asilo que la gente nos pide que asumamos. En tercer lugar, tenemos un folleto para que lo utilice a medida que avance en este proceso. Le ayudará a saber cuándo será su próxima cita en la corte. Encontrará direcciones de cortes de inmigración y tendrá una lista de abogados locales. Si pierde este folleto, podemos darle otro, o puede obtener una copia en nuestra página de internet. Necesitará un teléfono que pueda escanear algo llamado un código QR. Si no tienes uno, otra persona puede hacerlo por usted. ¿Qué es el asilo? Hoy queremos hablar sobre asilo para que aproveches al máximo el tiempo que tienes con un voluntario para completar tu solicitud de asilo. Estas son algunas de las cosas en las que debe pensar antes de su cita. Primero, es importante que sepas que debes solicitar asilo dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Si ya ha estado en los Estados Unidos por más de un año, este programa no puede ayudarlo. En segundo lugar, cuando usted ve por primera vez a un juez de inmigración, el juez podría darle ciertos plazos para hacer las cosas. Es muy importante que cumplas con esos plazos. Por ejemplo, el juez de inmigración podría decirle que debe encontrar un abogado antes de la fecha determinada o que debe enviar su solicitud de asilo y cualquier información a la Corte de Inmigración antes de una fecha determinada. Es muy importante que escuche al juez y le entregue todo antes de esos plazos. En tercer lugar, también es importante que sepas a qué fecha de corte debes acudir. Aquí hay un enlace al sitio web de la corte. Si ingresa su número de registro de extranjero o el número A, este sitio web puede indicarle cuándo y dónde debe presentarse ante la corte.
También puede llamar al 1-800-898-7180. Este número de teléfono proporciona información tanto en español como en inglés. Sin embargo, tendrá que esperar algunos comentarios generales antes de tener la oportunidad de presionar el número 2 para español. Una vez que sepas a qué corte acudir, existe un enlace a la dirección física de cada una de las cortes de inmigración en los Estados Unidos. Esta información está en un código QR en el folleto que le entregamos. Ahora hablaremos de qué es y qué no es asilo. Para conseguir asilo, debes convencer al juez de inmigración de ciertas cosas. Simplemente querer vivir y trabajar en los Estados Unidos no es suficiente. Entonces, ¿qué exactamente es el asilo? El asilo es una forma que tiene alguien de pedir protección a los Estados Unidos contra la persecución. La persecución debe provenir de su gobierno o de un grupo que su gobierno no puede controlar. Para ganar su caso de asilo, debe convencer a un juez de inmigración de que, número 1, tiene un temor razonable de persecución en su país de origen. Número 2, alguien quiere perseguirte por una de las 5 razones: tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular. Número 3, su temor a la persecución está bien fundado. Y número 4, no puedes vivir con seguridad en otra parte de tu país. Número 5, también debe demostrar que debe obtener algo llamado ejercicio favorable de discreción. Básicamente, el juez de inmigración analizará todos los hechos de su caso, pensará en usted y decidirá si hay cosas más favorables o buenas sobre usted y su caso que cosas malas. Por ejemplo, ¿ha asistido a todas sus fechas en la corte? ¿Ha dicho la verdad? ¿Tiene sentido lo que dice? Ahora, hablemos un poco sobre cada una de esas partes de una solicitud de asilo. Primero, vamos a hablar de persecución. Para ganar su caso de asilo, debe convencer a un juez de inmigración de que tiene algo llamado temor bien fundado a la persecución en su país. La persecución es realmente difícil de definir y nadie puede darte reglas simples a seguir. La persecución puede incluir cosas como encarcelamiento, arrestar, tomando su casa y su tierra, tomando sus posesiones, golpearte o torturarte, o golpear o matar a su familia. Puede incluir negarle a todos modos de trabajar o tener una educación. Pero hay que recordar que si le niegan la capacidad de trabajar, es realmente diferente a no poder encontrar trabajo. No puedes obtener asilo solo porque no tienes dinero. La persecución también es muy diferente a simplemente estar molesto. La persecución tiene que ser algo serio. Tienes que demostrar que tu miedo a la persecución es algo que se llama bien fundado. Bien fundado significa que es razonable. Puede demostrar que su miedo está bien fundamentado de 2 maneras. Primero, puede demostrar que ha sido perseguido en el pasado. En segundo lugar, puede demostrar que tiene al menos un 10% de posibilidad de ser perseguido en el futuro. El juez de inmigración escuchará su historia y decidirá
si has sido perseguido en el pasado o si es probable que lo será en el futuro. Una forma de demostrar que será perseguido en el futuro es demostrárselo a personas que son como tú y han sido perseguidas. Debe darle al juez de inmigración ejemplos específicos de lo que sucedió en el pasado y de lo que cree que sucederá en el futuro. Dígale al juez de inmigración exactamente por qué tiene miedo. Luego tienes que decirle al juez de inmigración por qué alguien quiere perseguirte. La razón por la que alguien quiere perseguirte es realmente importante. Debes convencer al juez de inmigración de que alguien quiere perseguirte por una de 5 razones: tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social particular. No basta con demostrar que alguien quiere hacerte daño o incluso matarte. No obtendrá asilo a menos que muestre que la razón por la que alguien quiere lastimarte es por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o algo llamado grupo social en particular. También se puede imputar la persecución. Esto significa que la persona o personas que quieren hacerte daño piensan que eres de una raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social, aunque no lo seas. Por ejemplo, es posible que no tengas una opinión política, pero tu perseguidor piensa que apoyas a su rival político. Entonces podría perseguirte basándose en una opinión política que él solo cree que tienes. Tenga en cuenta que su perseguidor puede tener varias razones para querer lastimarlo, pero debe mostrar que al menos una razón importante se debe a estos motivos. Por ejemplo, un cliente de Caridades Católica tuvo una gran discusión con su vecino por empalmar su caja eléctrica y robarle electricidad. El vecino del cliente amenazó con matarlo y es posible que temiera persecución. Pero esta historia por sí sola no lo ayudará a conseguir asilo, porque la persecución no se debe a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social en particular. Solo se debe a una pelea con su vecino. Las 5 razones en profundidad. Ahora hablaremos de cada una de estas 5 razones. 2 razones, la religión y la raza, son bastante sencillas. Sin embargo, es más difícil definir la opinión política, la nacionalidad y el grupo social particular. Para demostrar que su persecución se basa en opiniones políticas, no puede ser simplemente que su opinión difiera de las quienes están en el poder. Su opinión política tiene que ser una quienes están en el poder quieren detener. Mucha gente no está de acuerdo con las opiniones políticas de su gobierno, pero eso no siempre significa que su gobierno quiere perseguirlos. Es posible que su gobierno ni siquiera sepa que usted no está de acuerdo. Por ejemplo, si participó en una protesta contra el gobierno con otras 1000 personas y no le ha pasado nada a ninguna de ellas, es muy probable que sea solo una de las 1000 personas a la que su gobierno no está perjudicando. La nacionalidad puede resultar confusa de entender. En primer lugar, nacionalidad y ciudadanía no son lo mismo, aunque sean muy similares. En términos generales, la nacionalidad significa que puede disfrutar la protección de su gobierno, pero
su participación es limitada. Por ejemplo, muchas veces no se puede votar, mientras que la ciudadanía le permite participar plenamente en el gobierno, votando y postulándose para un cargo. Si tienes 2 ciudadanías o nacionalidades, debes demostrar por qué no puede vivir en ninguno de los 2 países. Un grupo social particular es quizás el más difícil de entender, especialmente porque nadie definió realmente grupo social particular antes de incorporarlo a la ley de inmigración. En cambio, las Cortes de Inmigración han creado una definición al revisar los casos. Un grupo social particular es un grupo de personas que comparten una característica que es tan importante para ellos que no pueden o no debieran cambiarla. Los ejemplos típicos incluyen género, estado civil y orientación sexual, o ser miembro de una familia. Pero puede proteger a todo tipo de grupos diferentes. No puede simplemente vivir en otra parte de su país. Incluso si puede mostrar todas las cosas de las que hemos hablado, también tienes que demostrar que no hay ningún otro lugar en tu país donde puedes vivir de forma segura. Por ejemplo, si eres de México y temes la persecución en Chiapas, también tienes que demostrar que no podrías vivir en ningún otro lugar de México, que no se podía ir simplemente a Monterrey o la Ciudad de México. Aunque no tienes familia en Monterrey o Ciudad de México, ¿podrías vivir allí de alguna forma segura? No tienes derecho a asilo. Es discrecional. El juez de inmigración examinará todos los aspectos sobre usted y su caso y decidirá si hay más buenas razones para concederle asilo que buenas razones para no concederle asilo. Trate de recordar asistir a todas sus citas en la corte. Lleve todo a la corte antes de las fechas que le indique el juez y use algo apropiado para ir a la corte. Trate de ser educado y respetuoso. Es muy posible que te frustrarás, pero trate de mantener la calma. Lo que el juez piense de usted es muy importante para su caso. ¿Cómo prepararse para la solicitud de asilo? Ahora que hemos hablado de qué es y qué no es el asilo, hablemos de preparar su solicitud. El formulario que debe completar se llama el I-589. Usted y su voluntario completarán este formulario juntos. Un abogado revisará el formulario antes de enviarlo por correo. Tómese el tiempo entre ahora y su cita para pensar en lo que va a decir. Encuentre un momento de tranquilidad para organizar sus pensamientos. No intente parecer un abogado. Use sus propias palabras. Es importante que el juez de inmigración pueda comprender su temor por usted y su familia. Utilice ejemplos concretos. No use generalidades. Habla sobre cosas que sabes de primera mano. No te preocupes por usar malas palabras si estás repitiendo cosas que escuchaste o amenazas que hicieron contra usted. Literalmente necesitas pintar el cuadro para que alguien que nunca haya conocido entienda exactamente cómo te sientes y por qué te sientes así. No intente mentir ni exagerar tu historia para que se vea mejor ante la corte. Esto le causará problemas y hará que pierda su caso. Es importante recordar que aunque las leyes de asilo son leyes federales,
Las leyes de asilo son diferentes en el séptimo circuito, que incluye Wisconsin, Indiana y Illinois. Tenga en cuenta que si se muda a un lugar que no sea Wisconsin, Illinois o Indiana, el resultado de su caso puede cambiar. Puede hablar sobre esto en más profundidad con su abogado. Una vez que presente su solicitud, le pediremos a la Corte de Inmigración que nos dé una copia de su solicitud con un sello que muestra la fecha en la que la Corte recibió su solicitud de asilo. 150 días después de que reciban su solicitud, puede solicitar un permiso de trabajo. Entonces debe empezar desde ahora para ahorrar un abogado privado. Tenemos una lista de abogados en el folleto que le entregamos. Son personas que conocemos y son buenos abogados. No iremos a la corte con usted, ni ayudaremos con ningún otro problema de inmigración que no sea la ayuda que le hemos acordado brindar.